noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad con otra nueva entrega de Proverbios 10:27. Estamos en la parte 26. Dios hasta aquí nos ha traído y hasta aquí nos ha asistido. Qué maravilloso que es poder compartir con ustedes mientras Dios nos permita y mientras este sistema perverso en el que estamos no nos quiera detener, ¿sí? Por hablar verdades precisamente. Pero vamos a analizar hoy. Saben que estamos en esta serie de Proverbios en la parte 26, Proverbios 10:27, estamos en la parte 26, Proverbios 10:27. Es la base de estos proverbios que estamos viendo. Y estamos en la parte 26. Qué maravilloso que es nuestro Dios, que hasta aquí nos ha traído. 26 partes hemos logrado hasta aquí extraer de aquello que habla alrededor del nombre, del nombre personal del Dios de Israel, del Elohim de Israel, Yahvé. Vieron que hay muchas controversias en si se dice Jehová, si se dice Jehová, si se dice Yahweh o Yahweh. Pero hasta ahora hemos comprendido, estamos tratando de comprender. Recuerden ustedes que el libro del profeta Isaías dice que los gentiles conocerán su nombre. El nombre de Dios ha estado oculto. Dios es como si Dios lo hubiese codificado, su nombre, precisamente porque nos dio un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Yeshua para los hebreos, Jesús para nosotros, los gentiles, nos ha dado ese nombre. Entonces hay un montón de confusión, ¿no? Porque personas que quieren llevar a los gentiles a las raíces hebreas, nos hacen volver hacia la Torá y a apuntar precisamente a que el nombre no es Jesús, sino Yeshua, y a nosotros en realidad el nuevo pacto se nos dio en griego. Eso es un poco de historia, no solo historia, sino de cómo Dios trazó los tiempos, y eso entra dentro de la dispensación de los tiempos. A nosotros Dios, a los gentiles Dios no nos dio las escrituras en hebreo, sino nos dio las escrituras en griego, traducidas cada una al idioma vernáculo, es decir, al idioma de cada uno de los países. Entonces es muy difícil que nosotros volvamos a las raíces hebreas cuando nosotros no tenemos raíces hebreas, porque somos gentiles, ningún tipo de raíces hebreas. Por eso es que cuando la gente nos quiere llevar de nuevo, o hay gente que nos quiere llevar de nuevo a la ley, se olvidan de que el apóstol Pablo, en su defensa en Gálatas, dice que la ley fue dada temporalmente hasta Cristo. La ley vino hasta Cristo como un ayo, como un paidagogos, como alguien que nos acompañó hasta Cristo. Todo el nuevo pacto fue escrito en griego. No hay por ninguna parte hasta ahora, no hay un solo manuscrito antiguo, más antiguo que los griegos, más antiguo que los manuscritos griegos, en hebreo. No hay, del nuevo pacto no hay. Todos los manuscritos del nuevo pacto en hebreo son mucho más nuevos que los autógrafos, que los manuscritos griegos. Eso tenemos que comprenderlo, porque si no entramos en una confusión, cómo se dice Yeshua, cómo se dice Jesús. A nosotros se nos ha dado un nombre por sobre todo nombre, el nombre Jesús o Jesús. Para nosotros es sencillamente Jesús, así lo hemos conocido.
Y no estoy rebelándome contra el estudio de las Escrituras, no, absolutamente para nada. Ni me estoy rebelando contra lo que dicen los judíos mesiánicos, lo cual judaísmo mesiánico tampoco existe, porque primera los Corintios 10:32 dice que que la raza humana está dividida en tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está compuesta por judíos y gentiles. Y no existe el judaísmo mesiánico. O se es judío, o se es gentil, o se es iglesia de Dios. Que se denomine a un judío que ha creído en su Mesías, se lo denomine judío mesiánico, está bien. Es una cuestión de términos, pero no existe el judaísmo mesiánico, ni existe que el judaísmo mesiánico quiera llevar al cristianismo occidental o al cristianismo gentil, pagano, a las raíces hebreas. Que debemos estudiar, que debemos estudiar las raíces hebreas, o que debemos estudiar las raíces de la Torá y de los profetas y los salmos, claro que sí. De hecho, yo estoy siguiendo este estudio del libro de Proverbios, porque me parece que desde Proverbios estamos yendo a todos los libros, porque siempre Proverbios nos está llevando a un libro o al otro y nos está dando explicaciones de la sabiduría práctica y de la práctica de la sabiduría. Por eso estamos en el libro de Proverbios. Quería hacer este comentario para mostrarles que el nombre Yahvé o Yevé, fue un nombre, es un nombre temporal hasta la cruz, ¿sí? Luego nosotros, que conoceremos su nombre, que no conocemos el nombre como está escrito en el viejo pacto. Bueno, al haber tanta controversia, al haber personas que dicen que se dice de una forma, que se dice de otra, significa que todavía no hay claridad acerca de ese nombre y que Dios no le ha interesado dar claridad todavía sobre ese nombre, hasta tanto su nombre sea enteramente revelado. ¿Y cuándo va a ser eso? En el milenio. Por más que la gente quiera, por más que haya muchos con una teología que quieren borrar del mapa la teología del nuevo pacto, la teología del reemplazo, que quieren borrar del mapa el trato de Dios con Israel y borrar del mapa el milenio, están en las Escrituras y eso no se puede borrar. Y ahí, en el momento de su venida, será revelado enteramente el nombre con el que todos llamaremos a aquel que reinará en aquel momento. Porque si para unos es Yeshua, para otros es Jesús, bueno, probablemente allí todos lo llamaremos de un solo nombre. ¿Cómo lo llamaremos? Bueno, ¿será Yahvé? ¿Será Jesús? Probablemente no. ¿Será Yeshua? Bueno, probablemente sí. Pero en el momento de su venida y cuando sea establecido el milenio, allí le llamaremos el nombre con el cual es conocido en los cielos. Así que, por ahora, vamos estudiando cómo se va presentando la cosa. Tenemos el nombre Yahvé 4 con el tetragramatón, la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Entonces eso se pronuncia, o eso podemos pronunciarlo Yahvé, aunque otros lo pronuncian Jehová. Para nosotros, o como se nos presenta en algunas traducciones, y principalmente en la traducción que estamos usando hoy, que es la Biblia Textual cuarta edición, tenemos allí la Yod, la Hei, la Bab y la Hei, con la cual nosotros podemos pronunciar, como no tiene vocales, podemos pronunciarla Yahvé. Entonces, vamos al proverbio que nos toca hoy. El proverbio que vimos el domingo pasado, el proverbio anterior, está ligado estrechamente al siguiente, al que vamos a ver hoy. Vamos a ver el proverbio de hoy.
Y realmente cada proverbio tiene un significado y tiene una profundidad tan grande que a veces nuestra cabeza no alcanza, no alcanza, nuestro conocimiento y nuestra cabeza no alcanza a comprender semejante profundidad que tiene cada proverbio. Porque cada proverbio nos está ligando a alguna parte de la Biblia. Siempre el proverbio tiene alguna parte de la Biblia. El problema es a veces encontrar con qué partes de la Biblia está ligado Proverbios. Vamos a ver hoy, vamos a ver Proverbios 21, versos 3 y 4. Y vamos a ver con qué partes de la Biblia se conecta este proverbio. Soy honesto, cada vez que tengo que estudiar y ligar cada proverbio, hilvanarlo con alguna otra parte de la Biblia, realmente lleva muchísimo tiempo. Si no fuese por la asistencia del Espíritu Santo en mi vida, no podría hacerlo. Esa es la verdad. Pero vamos a ver hoy qué nos dice la palabra de Dios, porque la idea es la práctica. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica de nuestra vida? ¿Cómo podemos llevarlo a lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos llevarlo a la actualidad? Recuerden que la palabra de Dios es más actual que el periódico que cualquiera de nosotros puede comprar mañana a la mañana, o cuando nos levantemos, prendemos la televisión y tenemos noticias. Sin embargo, la palabra de Dios es más actual que eso todavía. La palabra de Dios no solo nos cuenta el pasado, nos cuenta el presente y también nos muestra el futuro de cómo son las cosas. Claro, no somos futurólogos, así que no vamos a andar adivinando el futuro, pero sí podemos saber mediante lo que Dios nos va revelando cuál es el futuro. ¿Bien? Proverbios 21, 3 y 4. Miren ustedes lo que dice, ¿no? Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. Bien, a ver, vamos a tratar de analizar un poco esto. A ver, analizando la primera parte, vamos a analizar este proverbio en dos partes, ¿no? Primera y segunda parte. Teniendo en cuenta entonces lo explicado anteriormente, lo que expliqué el domingo pasado, ¿sí? En el video pasado, que Dios mira lo interno, ¿sí? Del ser humano. Este proverbio que estamos viendo ahora nos impulsa a actuar de acuerdo con lo que le agrada. Cuando nosotros vemos este proverbio, tenemos inevitablemente que ser impulsados a practicar, a caminar de acuerdo a lo que Dios le agrada, a actuar de acuerdo a cómo Dios le agrada, porque de lo contrario quedamos en evidencia. Salomón, que es el que está escribiendo estos proverbios, está interiorizado, y vamos a ver una historia, en la misma Biblia, vamos a ver una historia que refleja este proverbio. Vamos a ir viendo algunas partes de lo que está, así que traten de seguirme con su Biblia, porque vamos a ver algunos detalles en las mismas escrituras. Salomón está interiorizado de lo que hizo Saúl. ¿Saúl quién fue? El primer rey de Israel, ¿sí? Obstinado, un rey obstinado y rebelde que desobedeció a Yahvé, Dios de Israel. Y esta historia que vamos a ver está en Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 15. Y ahí vamos a ver la historia de cómo Saúl refleja o es reflejado por este proverbio que hemos visto. Así que vamos al primer libro de Samuel. Vamos a ver, primer libro de Samuel 15. Primer libro de Samuel 15. Hay muchas cosas que están escritas en Samuel y que son reflejadas por Salomón, porque Salomón conoce la historia de los reyes, y principalmente del rey Saúl, del rey David, su padre,
que fueron los más cercanos. Después de ahí en adelante, ya no, después que él muere, ya no, porque hubo reyes en Israel, reyes muy corruptos, muy perversos, pero ya no, Salomón no conoce eso. Pero sin duda el Espíritu Santo sí, por eso también deja reflejado la maldad, o describe la maldad de muchos reyes por medio de Proverbios. A ver, primer libro de Samuel, 15. Vamos a hacer una lectura de todo el capítulo. Vamos a ir viendo, para poder ver el contexto y para poder ver cómo este proverbio refleja, lo que Salomón está escribiendo, quizás, muy probablemente, sabiendo lo que había hecho Saúl. Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. Vamos a ver esto porque el rey Saúl, a diferencia del rey David, no fue escogido por Dios, sino fue escogido por el pueblo, desechando a Dios, escogieron a Saúl. El mismo pueblo lo escogió, ¿sí? No lo escogió Dios. Y aunque Samuel, que lo había ungido, lo amaba, por eso sufrió mucho, lloró mucho cuando Dios le dijo que había desechado a Saúl. Vamos a ver entonces qué nos dice Primera de Samuel 15. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot. Me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Dedicad al exterminio todo lo suyo, sin tenerle compasión. Saúl tiene un mandato: destruir a Amalek, barrer desde el más grande hasta el más chico, y todo, bueyes, animales, todo, niño, todo, barrer a los amalecitas. Vamos a ver, harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, buey y oveja, camello y asno. Todo eso va al exterminio, dedicado al exterminio, precisamente por lo que Amalek es. Los amalecitas eran y son, ahora tienen otro nombre, pero siguen siendo amalecitas, traicioneros. Son traicioneros y cobardes encima, porque la mayoría de los descendientes de los amalecitas son precisamente aquellos que envían a las mujeres o envían a los niños con bombas para destruir al enemigo. Y recuerdan ustedes que los amalecitas fueron los que atacaron por la retaguardia, donde estaba la parte más débil, donde iban las mujeres y los niños, atacaron la retaguardia en el desierto. Convocó pues Saúl al pueblo y le pasó revista en Telaim 200.000 infantes y 10.000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se puso al acecho en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: apartaos de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, por cuanto hicisteis misericordia con todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y el ceneo se apartó de en medio de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Primer desobediencia, deja el rey con vida. Pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor.
La otra desobediencia es que guardan los animales, lo mejor de los animales, cuando Dios ya le había dicho que no dejara nada de lo que estuviese contaminado con los amalecitas. Entonces vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo, me pesa, vamos a ver, me pesa, dice Dios, ¿no?, haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme. O sea, que inmediatamente, casi inmediatamente, después de haber sido elegido, ya Saúl había dejado de seguir a Dios. Y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Yahvé toda aquella noche. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo, y aquí se erigió un monumento y después, volviendo, ha pasado bajando a Gilgal. Un sacrificio de adoración. Erigió un monumento como conmemorativo, ¿sí? Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Yahvé. Fíjense cómo entra él, como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese hecho. Bendito sea de Yahvé. He cumplido el mandato de Yahvé. He cumplido el mandato de Yahvé. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? Y Saúl dijo, los han traído de los amalecitas. Entonces le echa la culpa al pueblo, ¿no? Le echan la culpa al pueblo. Los han traído de los amalecitas porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Yahvé, tu Elohim, pero hemos destruido el resto totalmente, ¿sí? Practicar el derecho y la justicia prefiere Dios a los sacrificios. Vamos a ver después, vamos a ir viendo después. Samuel respondió a Saúl, detente y te declararé lo que Yahvé me dijo anoche. Entonces él le respondió, habla. Samuel le dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no eres cabeza de las tribus de Israel? Y Yahvé te ungió por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió a una misión. Y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalec, y haz guerra contra ellos hasta exterminarlo. Vean ustedes cómo son las cosas. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yahvé? Y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Vamos entrando en tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo fue el comportamiento de Saúl. A ver si en realidad había cumplido el mandamiento de Dios. Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, obedecí la voz de Yahvé, y fui por el camino que Yahvé me envió, y he traído a Agag, encima se trajo al rey, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Yahvé, tu Elohim, en Gilgal. Para sacrificarlas a Yahvé, tu Elohim, porque ni siquiera era su Elohim o su Dios, sino tu Elohim en Gilgal. Y respondió Samuel, entonces acá es donde conectamos, aquí es donde conectamos este proverbio que hemos visto, 21, Proverbios 21, 3 y 4, a lo que Samuel le dice a Saúl. ¿Se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios? Como en la obediencia a la voz de Yahvé. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjense ustedes, practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios.
Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Fíjense ustedes cómo la rebeldía es comparada al pecado de adivinación. Y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Otra comparación que está en la misma línea. Podemos decir que todo pecado es desobediencia. Pero fíjense ustedes dónde está puesto. Miren, la idolatría y el culto de imágenes es igual a la obstinación. Es decir, una persona obstinada. Es decir, ¿qué significa obstinada? Que nunca cumple las cosas tal y como Dios se las dijo. Siempre hay una parte que la deja para hacerla como Él quiere. La persona obstinada nunca hace las cosas como se le ha dicho que las tiene que hacer, sino que siempre va a hacer una parte como se le dice y otra parte la va a hacer como quiere. ¿Bien? Esto es lo que está pasando con Saulo en este momento. Dice, puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Sonaste, Saúl, quedaste afuera. Y Saúl respondió a Samuel, he pecado. No es un reconocimiento, no es un reconocimiento con arrepentimiento, es simplemente un pesar en su corazón de remordimiento, y remordimiento nunca es arrepentimiento. Dice, y Saúl respondió a Samuel, he pecado, ciertamente he transgredido el dicho de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Temió más al pueblo que a Dios. Y ahora te ruego que cargues con mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda mostrarme ante Yahvé. Ahora necesito un intercesor. Alguien que vaya adelante, ¿sí? Y Samuel dijo a Saúl, no volveré contigo porque has rechazado la palabra de Yahvé y Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. Entonces cuando Samuel se volvía para irse, se aferró del extremo de su manto y éste se rasgó. Señal profética. Y Samuel le dijo, Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha puesto y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Después de esto vendría David, ¿no? Además, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, he pecado, pero te ruego que me honres. O sea, fíjense ustedes, te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y regreses conmigo para que pueda postrarme ante Yahvé tu Elohim. Volvió pues Samuel tras Saúl, y Saúl se postró ante Yahvé. Luego Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag fue a él atado, y decía Agag, ¿así amarga es la muerte? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre estará sin hijos entre las mujeres. Y Samuel degolló a Agag en presencia de Yahvé en Gilgal. Luego Samuel fue a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Pero Samuel lamentaba a Saúl porque a Yahvé le pesaba haber hecho reinar a Saúl sobre Israel. ¿Se dan cuenta? Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos y corazón arrogante. La lámpara de los malvados es pecado. Ahora bien, entonces, Proverbios 15, 8 y 9, si vamos a Proverbios 15, 8 y 9, vamos a ver el reflejo, o digamos Proverbios 15, 8 y 9, refleja la diferencia entre los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Porque Salomón fue en realidad el tercer rey de Israel.
Pero veamos lo que dice. Proverbios 15, 8 y 9. Dice: abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Esto hace la diferencia. La primera parte, abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, refleja la vida y las acciones de Saúl. Pero la oración de los rectos es su deleite, y esto está reflejado en la vida de David y por supuesto de todos aquellos que caminan rectamente delante de Dios. Entonces la oración de los rectos es su deleite, ¿bien? Pero abominación es detestable, para Dios es detestable, Dios detesta el sacrificio de los impíos, de aquellos que actúan impíamente. Eso es detestable, es como si a Dios le producieran náuseas. Fíjense ustedes la diferencia. Abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos. El sacrificio que hizo o que intentó hacer Saúl fue una abominación, fue detestable, de tal manera que Dios lo desechó como rey. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos a una persona como David, un hombre que cometió graves errores, pero esos graves errores fueron seguidos de un arrepentimiento profundo, porque él tenía una relación íntima con Dios, tenía una relación personal íntima, él amaba a Dios. Entonces, ¿qué sucede? La oración, por eso tenemos el libro de los Salmos, oraciones cantadas, oraciones recitadas, fueron escritas, la gran mayoría, por David. Entonces, la oración de los rectos es su deleite. Fíjense, este proverbio 15, 8 y 9 refleja la diferencia entre los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Salomón fue el tercer rey de Israel. 300 años, ahora escuche, 300 años después, Dios, a través del profeta Isaías, le dice al pueblo que está harto de sacrificios inútiles y religión hueca. Vamos a Isaías capítulo 1, verso 11 al 20. Miren, si esto no es un reflejo tan actual de lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? ¿Saben ustedes por qué Dios ha permitido este tema de la pandemia? Para que la iglesia, como estaba hoy presentada, así como se había presentado la iglesia, o como se presenta la iglesia hoy, en su gran mayoría, es sacrificio hueco, es religión hueca, son sacrificios inútiles, tradiciones, tantas cosas copiadas del catolicismo romano y de otras religiones, mezcladas con supuesto evangelio, con supuesto cristianismo. Eso no es cristianismo. La iglesia ha estado viviendo años y años y años de sacrificios inútiles y religión hueca, de tal manera que han hecho que Dios, en su misericordia, pero también en su disciplina, haya puesto en tal disciplina a la iglesia hoy, y principalmente a la gran mayoría de líderes que, diciéndose cristianos, han hecho del evangelio una religión hueca, llena de tradiciones, de mandamientos de hombres, que nada tienen que ver con lo que Dios dice. Entonces, vamos a ver cómo se refleja hace 3.000 años atrás o 2.700 años atrás, cómo Isaías denuncia lo que estaba pasando. Y fíjense ustedes, si esos sacrificios inútiles y religiones huecas no está pasando hoy. Dice Isaías 1, 11 al 20. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto, dice Dios, dice Dios a través de Isaías. Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios?
no sigáis trayendo inútiles ofrendas. El incienso me es abominación, así como los noviluños, es decir, las celebraciones de la luna nueva, los Shabbat, los sábados y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Por alguna razón el apóstol Pablo dice en su carta a 1 Corintios, capítulo 10, dice que no podemos mezclar la mesa de los demonios con la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque tradiciones, mandamientos humanos, mandamientos de hombres, celebraciones inútiles que nada tienen que ver con lo que Dios ha establecido, son mesa del demonio, la llaman mesa de demonios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, mesa de demonios. No mezclen la mesa de los demonios con la mesa del Señor, porque una cosa es santa y otra es profana. Entonces miren ustedes, mi alma dice, no tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Es como las vías del tren. Las dos cositas van juntas. No se mezclan, pero van juntitas, ¿sí? No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y noviluños o lunas nuevas. Se me han vuelto una carga que no soporto más, dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Hago un paréntesis. ¿Saben a cuánta gente se ha matado en nombre de Dios? ¿Saben por qué los judíos no quieren saber nada con los cristianos? Porque ellos dicen que muchas vidas fueron muertas por causa del nombre de Jesús, ¿sí? Porque el supuesto cristianismo mató muchísima gente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque vuestras manos están llenas de sangre. El liderazgo tiene que cambiar, tiene que ser transformado. El liderazgo tiene que entender que no podemos seguir estableciendo en el Evangelio mandamientos de hombres, mandamientos inventados, cosas inventadas, celebraciones que nada tienen que ver, que son un hastío delante de Dios. Le dan asco, a Dios le da asco que estemos celebrando la Navidad del 25 de diciembre como su nacimiento, cuando se está celebrando el nacimiento del Dios Tamuz el 25 de diciembre. Entonces a Dios eso le produce asco. Estamos celebrando, estamos presentando alimentos esa noche, estamos presentando alimentos a la mesa como si fueran para Dios, cuando en realidad nada tiene que ver el 25 de diciembre con Jesús. Nada tiene que ver, porque detrás de todo eso hay una celebración demoníaca, una celebración satánica. Deben, queridos hermanos, por favor, interiorizarse, investigar y no seguir celebrando la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Además de eso, la Pascua, celebramos la Pascua, una fiesta judía, y que rosca de Pascua, y que huevito de Pascua, y que esto. Es hastío que lo haga el mundo, pero que lo hagan los cristianos, que lo hagan los creyentes, y que sigan celebrando una celebración establecida por el catolicismo romano. Recuerden que desde el siglo IV, desde el año 350 en adelante, por medio de Constantino, se establecieron varias fiestas que quedaron dentro del cristianismo. El cristianismo auténtico no entra en esos detalles, no entra en esas fiestas, ni en fiestas patronales, ni en fiestas paganas, ni en nada de eso. No se junta con eso, no se mezcla con eso. Y definitivamente lo tenemos que entender. Está hastiado Dios de todo este tipo de cosas. Y permítame decirle, no sé en otro país, pero en nuestro país, no sé si Dios no permitirá
que esta pandemia y este establecimiento de cuarentena no llegará hasta fin de año y pase el fin de año con tal de que la gente no se reúna para celebrar la Navidad y toda esa fiesta pagana, esa fiesta demoníaca, y que Dios permite todavía que nos mantengan así alejados de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha venido hastiando, año a año, esas celebraciones han venido hastiando a Dios. Los cristianos celebrando Halloween, o los cristianos celebrando Octubrillante para contrarrestar el Día de los Muertos. Pero qué locura, cuánta locura que estamos viviendo. Interioricémonos, estudiemos, miremos, escuchemos a las personas que saben distinguir las cosas y que saben distinguir los tiempos. Miren ustedes, dice, lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, librad al oprimido, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda, y después venid y estaremos a cuenta, dice Yahvé. ¿Ven? ¿Ven? Arrepentimiento. Si la iglesia continúa, si el liderazgo continúa haciendo este tipo de cosas, Dios va a disciplinar, porque el mundo está a punto de ser destruido, el mundo está a punto de entrar a la gran tribulación. Pero el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Y cómo va a comenzar por la casa de Dios? Con disciplina. Dios va a disciplinar a su iglesia. De hecho, está disciplinando a su iglesia. Y está disciplinando a gran parte del liderazgo. Lo está disciplinando de tal manera que muchos se tendrán que arrepentir. Otros muchos van a perder todo lo que cosecharon en años, que no ha sido más que un evangelio aguachento y un evangelio de la prosperidad y un evangelio del pensamiento positivo y un evangelio que no es el que Dios nos ha mandado a predicar. Dios nos ha mandado a enseñarle a las multitudes, enseñarle a la gente cómo quiere Dios que le adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hacia allí tenemos que guiar a la gente. Supuestos líderes, supuestas personas que van adelante, ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos no caerán al pozo, dijo Jesús. Entonces no puede ser que vengamos una y otra vez. ¿Cuántos años hace que venimos diciendo no hagan ciertas cosas, porque Dios va a terminar disciplinando? ¿Y Dios qué está haciendo hoy? Disciplinando. Dios está disciplinando a su iglesia. Dios está poniéndola en su lugar. Muchos supuestos líderes van a perder. Están aterrorizados porque quieren controlar a las multitudes y en ese control de multitudes terminan manipulando a la gente. Yo estoy tranquilo. Gloria a Dios, mientras Dios me permita seguir enseñando, seguir mostrando la verdad, yo no tengo ningún tipo de problemas. Pero la gente tendrá que ver realmente qué va a hacer próximamente, porque Dios está llamando a un arrepentimiento. Miren ustedes, el profeta Oseas había dicho medio siglo antes, porque fidelidad quiero. En otras traducciones dice porque misericordia quiero, pero está mal traducida esa palabra. Porque fidelidad quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Elohim, conocimiento de Dios, y no holocaustos. Lo pueden encontrar en Miqueas 6:6 eso. Y no holocaustos. ¿De qué cuerno, dice Dios? Esto está en Primera de Baset. ¿De qué cuerno sirven los sacrificios si no hay obediencia? ¿De qué cuerno sirven que hagas grandes sacrificios si no tenés conocimiento de Dios? Si no conoces a Dios, ¿a quién estás sacrificando? ¿A quién estás haciendo grandes sacrificios? Esto es como los que
viven sirviendo a Dios, pero no conocen al Dios del servicio. Es como aquellos que dicen, yo sirvo a Dios de día y de noche. Perdón, pero ¿conoces al Dios del servicio? Porque una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es servir a Dios. Servir a Dios es servirle, es decir, cuando Él te manda a hacer algo, vas y lo haces. Trabajar para Dios es hacer un montón de cosas y quizás muchas de esas Dios no te mandó a hacerlas. Eso es trabajar para Dios. Pero hay una gran diferencia entre trabajar para Dios y servir a Dios. Ven ustedes, fíjense ustedes, contemporáneo a Isaías profetiza Miqueas, haciendo la misma afirmación. Dios detesta la religión de sacrificios sin conocimiento de la voluntad de Dios, ni fidelidad y obediencia. Vamos a ver qué dice Miqueas, capítulo 6, versos 7 y 8. Miqueas, capítulo 6, versos 7 y 8. A ver, Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versos 7 y 8. Miren lo que dice. ¿Aceptará Yahvé millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito, dice, esto está diciendo, por supuesto que es el Espíritu Santo hablando, pero esto está diciendo Miqueas. Dice, daré mi primogénito, es decir, mi primer hijo, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Miqueas, es un profeta judío, hablándole al pueblo judío, al pueblo de Israel, que conoce la ley de Dios y que sabe que varios profetas antes le ha dicho ya. Le ha dicho, inclusive Miqueas es contemporáneo de Isaías, entonces Isaías comienza el capítulo 1 diciéndole ya que ya está harto Dios de los sacrificios inútiles y de las cosas impuestas. Entonces Miqueas probablemente pudo haber escuchado a Isaías o no, pero dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim, andarte con circunspección, andarte vigilando tu interior constantemente, mirando hacia adentro y caminando delante de Dios caminando delante de Dios como si estuviésemos caminando por un campo minado. Nadie entra al campo minado corriendo, sino que cuando sabe que hay un campo minado, camina por ese campo tratando de no pisar una mina. Así es como debemos andar delante de Dios, con tiento, con cuidado, siempre mirándolo a Él, mirando la dirección de Él. Esa es la razón por la que Dios está enojado en este tiempo. Por eso Dios ha permitido, podría no haberlo permitido, pero ha permitido que estas cuarentenas larguísimas, absurdas, estemos viviéndolas. ¿Pero por qué las estamos viviendo? Precisamente porque Dios estaba harto de los sacrificios inútiles y de la religión hueca. Estaba harto. ¿Ven? Miren, la segunda parte de este proverbio toca nuevamente el tema de la lámpara del ser humano. Ya hablé en un video anterior, pueden buscarlo, creo que 2 videos anteriores, el tema de la lámpara del ser humano. ¿Qué es la lámpara del ser humano? El neshama en hebreo, o el soplo de vida que Dios da a cada ser humano sobre la tierra. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, dice que insufló su aliento, insufló neshama sobre la nariz, sobre las narices de Adán, y Adán fue un ser viviente. Ese
ese soplo de vida que hay en cada ser humano es el Neyamá, y esa es la lámpara que cada ser humano tiene, y mediante esa lámpara Dios ve el interior de cada ser humano. Entonces, todo ser humano nace pecador por herencia desde Adán, y la naturaleza humana está infectada por el pecado. La lámpara que Dios ha puesto en el interior de cada persona es su propia vida. Cuando la vida se apaga la lámpara. Dios, que ve el interior de cada ser humano, dice que es del todo pecador. Por eso nos llama al arrepentimiento y al reconocimiento de que necesitamos ser transformados por Él para serle agradables. De nada sirve tener religión y seguir tradiciones sin conocimiento de Dios y obediencia. De nada sirve. Seguimos tradiciones y costumbres heredadas de un evangelio que se ha desviado de la verdad y que se ha desviado de la senda, ¿sí? Eso es simple arrogancia que proviene de personas que hacen todo a su manera. La segunda parte de este proverbio lo uniremos con Proverbios 6, 16 al 18. Vamos otra vez a Proverbios y vamos a unir la segunda parte de este proverbio que hemos visto al capítulo 6. 6, 16 al 18. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Todo está conectado con todo. Fíjense cómo está conectado el libro de Proverbios con los profetas y con los salmos y con la Torá o con la ley. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr el mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre sus hermanos. Esto ya lo expliqué en algún tiempo anterior, pero conecten ustedes la segunda parte de este Proverbios 21, 3 y 4, 21:4 podríamos decir: ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. Ahora bien, la lámpara de los malvados es su continua existencia. Esa lámpara es continua maldad y será apagada por el juicio de Dios, según nos dice Proverbios 13:9 y 24:20. 13:9. Miren ustedes. La lámpara de los malvados va a ser apagada en el juicio de Dios. Va a ser apagada por Dios. 13:9. Dice, ya está hecha la sentencia ya está. ¿Sí? La luz de los justos difunde alegría. La luz de los justos difunde alegría. Recuerden ustedes que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos luz y que somos sal de la tierra. ¿Sí? Entonces la luz de los justos difunde alegría. Qué hermoso que es ver a un creyente, o un seguidor de Jesús, que es luz en todo lugar donde está, que transmite alegría, que siempre donde quizás hay, como suele sucederme a mí, ¿no? Entro en un lugar o estoy haciendo una cola y yo veo el rostro de la gente apagado, la gente está triste, la gente ya no sabe qué hacer, no tiene alegría, no tiene paz, porque no hay justicia. Cuando hay justicia hay paz, y cuando hay paz hay alegría. No hay alegría porque no hay paz, y no hay paz porque no hay justicia. Entonces la gente, ante tanta injusticia, está apagada. Entonces suelo ponerme a charlar en la cola, o hacer chistes, o hacer bromas, y de pronto ver una sonrisa, o ver que quizás una persona es la única sonrisa que va a tener en el día. Así debería ser el cristianismo, no estar contando chistes. A mí se me salen solos, pero hay gente que tiene más cara de triste y más cara de vinagre
siendo creyentes, diciendo que son creyentes, que el mismo mundo. ¿Por qué sucede así? Sabemos que todos tenemos problemas, pero hay dentro nuestro la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Dios puso dentro nuestro ha sido para que nosotros lo reflejemos al mundo, no para que andemos tan apagados como el mundo. No, no es así. Por eso dice Proverbios 13:9, dice, la luz de los justos difunde alegría, pero la lámpara de los impíos será apagada. ¿Saben qué sucede muchas veces? ¿Saben qué sucede muchas veces y qué está sucediendo en este tiempo? Gran parte de la iglesia está siendo disciplinada. Ha entrado en disciplina. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se ha ido desviando de la verdad. Se ha ido desviando. Y nadie que se desvíe de la verdad va a quedar impune. Dios lo va a disciplinar. ¿Y saben por qué lo va a disciplinar? Para que vuelva al camino. Para que vuelva a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No hay otra forma. Para eso Dios dejó la iglesia. ¿Saben por qué la iglesia? ¿Saben por qué la iglesia sigue aquí sobre esta tierra? Frenando la tremenda maldad que va a haber desatada en poco tiempo en cuanto la iglesia se vaya de esta tierra. Miren ustedes, Proverbios 24:20, Proverbios 24:20, miren. 24:20 dice, porque para el malo no habrá buen fin. Porque para el malo no habrá buen fin. Ningún malo tendrá buen fin. ¿Bien? Y la lámpara de los impíos será apagada. Fíjense, 13, 9 y 24:20 tienen el mismo final. La lámpara de los impíos será apagada. La lámpara de los impíos se va a apagar. La luz que debe reflejar un creyente es precisamente esa luz que dejó Dios a través del Evangelio y a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, ¿sí? En la vida de los creyentes, para que los creyentes reflejen esa luz, ¿sí? Pero la lámpara, el neshama de los impíos, será apagada. ¿Por qué va a ser apagada? Porque Dios va a hacer justicia. Ahora, mañana, pasado, Dios va a hacer justicia. De hecho, no hay ni un solo malvado, ni un solo impío que vaya a quedar impune. Todos van a ser ajusticiados. En el momento justo, tarde o temprano para nosotros, pero no es tarde o temprano para Dios. En el momento justo van a ser ajusticiados. Hoy tenemos lo que nos merecemos. Argentina vive lo que vive. ¿Por qué? Porque precisamente así ha sido corrupta, Argentina ha sido corrupta, los gobernantes de Argentina han sido corruptos desde Bernardino Rivadavia, desde que Rivadavia se sentó en el sillón, en ese famoso sillón de Rivadavia, todos los gobiernos han sido corruptos de una u otra manera, todos han sido corruptos, todos han sido, muchos de ellos han sido pedófilos, muchos de ellos han estado mezclados con negocios sucios. Pues miremos la historia un poco. ¿Qué nos queda? Hoy es el resultado. Hoy tenemos el resultado de los impíos que nos han gobernado. Hoy tenemos ese resultado. Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Un gobierno tras otro, todos roban, todos corruptos. Y nosotros los argentinos, ¿sí? Si sacamos un gobierno corrupto, ¿qué hacemos? Votamos otro gobierno corrupto, ¿sí? Entonces andamos mirando quién es el menos peor. ¿Y qué nos sucede? ¿Qué sucede con esto? Sucede que ni siquiera en eso los cristianos hemos sido fieles. ¿Cuántos cristianos de acuerdo con estos gobiernos? ¿Cuántos cristianos de acuerdo con estos gobiernos? Entonces, fidelidad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim y no holocaustos. Miren ustedes, si alguien cobra el IFE y con el IFE diezma, o alguien cobra el IFE y con el IFE ofrenda. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado la corrupción. ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción?
¿Está mal que alguien cobre, que alguien cobre o alguien viva del Estado? Sí está mal. Sí está mal vivir del Estado. Principalmente los corruptos son los que viven del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacrificio puede ser bueno delante de Dios de esto? Ninguno. Ningún sacrificio puede ser bueno delante de Dios. Por esa razón es que debemos aferrarnos a las demandas de Dios, de nuestro Dios, de practicar el derecho y la justicia, porque este sistema que domina el mundo está yendo a su propia destrucción al enfrentarse con el Creador. Queridos hermanos y amigos, yo no sé quién está de aquel lado viendo, pero sí puedo decirles, si alguien que no ha tenido trabajo o no tiene trabajo y tiene y está cobrando algo que el Estado le está dando, está bien, no hay problema por eso si no tenés ningún tipo de trabajo. Pero ¿cuántos abusos hay? ¿Cuántos están abusando de estas cosas? Pero ¿dónde está la fidelidad del creyente? ¿Dónde está la fidelidad del creyente? Si una y otra vez estamos mirando los gobiernos y estamos mirando, ¿qué dice? 21:3. Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado, es pecado. ¿Y cuántos creyentes se han comportado como impíos? ¿Cuántos creyentes se comportan como impíos? ¿Qué creen? ¿Que comportándose como impíos se la van a llevar de arriba? No, Señor, no se la van a llevar de arriba, porque van a ser disciplinados. Anoche, precisamente en nuestra reunión por Skype, hablamos precisamente de esto, del pecado de muerte que habla Juan. ¿Cuál es el pecado de muerte que habla Juan? Allí en Primera de Juan, casi en la última parte. Es precisamente del pecado de que una y otra vez el creyente está cometiendo, no se arrepiente, y por causa de no arrepentirse y de haber endurecido su corazón, su comunión se perdió. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de su comunión. Su comunión se perdió. Y cuando su comunión se perdió, al seguir pecando, ¿qué hace? Pasa lo que pasa, de lo que habla en 1 Corintios, capítulo 11. Unos están enfermos, otros debilitados y otros duermen. Otros, Dios se los lleva antes de tiempo. ¿Por qué se los lleva antes de tiempo? Porque están siendo tropiezo para otros. Porque pueden estar diciendo que trabajan para Dios, pueden estar diciendo que sirven a Dios, pero es impío. Está actuando impíamente. Entonces esa impiedad no significa ser pecador como el mundo, pero impío significa que no está viviendo según la voluntad de Dios. Es impío porque el piadoso es pío, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el impío no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, está viviendo afuera de la voluntad de Dios. Quien no vive en la senda de Dios, vive afuera de la senda de Dios. ¿Significa que ha perdido la salvación? No, Señor, pero ha perdido la comunión con Dios por causa de su pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo una iglesia indisciplinada? Porque Dios está disciplinando a su iglesia a través de este tiempo que estamos viviendo. Oh, santo Dios. Este tiempo que estamos viviendo, lo estamos viviendo por causa de la disciplina de Dios. Dios ha permitido esto para que muchos sean disciplinados. Porque es necesario que vuelvan a la senda. Es necesario que vuelvan a caminar con Dios. Que vuelvan a mirar a Dios. Que vuelvan a ver qué dice Dios en su palabra. No hay otra forma. Miren ustedes. La iglesia entró en la disciplina de Dios. La iglesia se buscó la disciplina de Dios. Se la buscó. Y hoy tenemos grupos que están diciendo,
desvalorizando o queriendo borrar del mapa la figura pastoral. Perdónenme, pero ¿por qué van a borrar del mapa la figura pastoral si terminan siguiendo a alguien que los pastorea? ¿Cómo es eso? Yo me pregunto en esta noche, ¿no te gusta el título de pastor? El pastorado no es un título, es una función. El pastorado no es una jerarquía, es una función. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿quién te pastorea? ¿Quién te pastorea? ¿A quién estás escuchando hoy? Porque quien no escucha una voz, está escuchando muchas voces. Y si está escuchando muchas voces, ¿cuántos son los que te pastorean? No trates de borrar del mapa, no trates de eliminar la figura pastoral. Y entiendo que muchos pastores, llamándose líderes y llamándose y poniéndose grandes títulos, han hecho del pastorado una jerarquía, han hecho del pastorado un nivel más alto de creyente. Entiendo que ha sucedido eso, pero también entiendo que hay muchos pastores que pastorean realmente con ciencia y con inteligencia, y que pastorean al nivel de los demás porque saben que es una función en el cuerpo de Cristo. Si no, saco Efesios 4:11 de la Biblia. Efesios 4:11 dice pastores y maestros, o pastor maestro, como quieras ponerle. Pero no trates de borrar del mapa eso. No trates de borrar, de eliminar la figura pastoral, porque vos estás eliminando la figura pastoral, pero estás siguiendo a otro que te pastorea. Sea por Zoom, sea por Star Meeting, sea por Skype, sea por donde sea por la plataforma que sea, la iglesia virtual. La iglesia virtual. Queridos hermanos, el día que se abran los panoramas, que se abran de nuevo y que podamos reunirnos. ¿Volveremos a los sacrificios? ¿Volveremos a lo que dice 21:3 y 4? Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios, a una religión hueca y a sacrificios inútiles, a grandes celebraciones y a mandamientos de hombres. ¿Volveremos a eso? Porque si vamos a volver a eso, o alguien está pensando volver a eso, ¿saben cuándo vamos a terminar con esta cuarentena? El año en que las vacas vuelen. El año en que las vacas vuelen, vamos a terminar con esta cuarentena, porque Dios nos ha metido en una disciplina. Y vamos a continuar. ¿Saben qué? Nosotros nos buscamos la disciplina. ¿Y saben cuándo salimos de la disciplina? Cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Y vamos a ser disciplinados. Lamentablemente vamos a ser disciplinados. Entonces, ojos altivos y corazón arrogante. La lámpara de los malvados es pecado. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. El soplo de vida que Dios puso dentro de las personas es pecado. Esa lámpara está encendida mientras Dios no juzgue. Cuando Dios juzgue se apagará la lámpara de los malvados. Hasta aquí quiero llegar en esta noche. Pero tenemos mucho que pensar, mucho que analizar y mucho que compartir también. Y ya no dejar más que los supuestos líderes sigan haciendo las cosas como lo están haciendo. ¿Saben por qué los supuestos líderes están haciendo las cosas como las hacen? Porque el pueblo lo deja. Porque el pueblo ignorante lo deja. ¿Cuándo vamos a salir de la ignorancia, pueblo? ¿Cuándo vamos a salir de la ignorancia? ¿No se dan cuenta que tanto liderazgo religioso como gobiernos corruptos quieren ignorantes, quieren una manga de ignorantes para poder manejarlos mucho mejor? Cuanto más ignorante es el pueblo, mejor se puede manejar. Salgamos de la ignorancia, señores, salgamos de la ignorancia. Leamos, estudiemos, revisemos y dejemos de estar escuchando muchas voces y escuchemos una sola, la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Estaba viendo aquí que en un mensaje que Verónica Rodríguez me estaba escribiendo acerca de precisamente de lo que dice Dios, de que el ayuno que Dios escogió. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Han hecho libros,
sobre el ayuno, basado en el ayuno del capítulo 58 de Isaías. Cuando el capítulo 58 de Isaías es un reclamo que Dios le está haciendo al pueblo, porque ayunan el quinto mes, el séptimo mes, porque ayunan, ya han hecho del ayuno una costumbre. Y Dios le dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Acaso es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? A ver, ya que estamos en el baile, vamos a bailar, dijo alguien, ¿no? Capítulo 58. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco de ceniza? ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable a Yahvé? ¿No es más bien, esto es lo que Verónica nos estaba escribiendo recién, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, se reflejará en tu vida la salvación. Has sido salvado y eso se reflejará en tu vida. Tu justicia irá delante de ti y tu gloria. Y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahvé responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti la opresión, el dedo amenazador, ¿cuántos líderes o supuestos líderes amenazantes con su dedo a la gente? ¿Sí? El dedo amenazador y las palabras arrogantes. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en la tiniebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos se reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. ¡Qué maravilla! ¿De qué sirven los ayunos? ¿De qué sirven los ayunos? Sacrificios inútiles si tu corazón actúa con maldad. ¿De qué sirven? De absolutamente nada. Dios los bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video y que realmente Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que ser. Un abrazo a la distancia. Los amo. Que Dios los siga bendiciendo.